En el aire denso de la promesa, donde cada rincón parece contener un secreto a punto de estallar, la figura de Leocadia se alza como un torbellino de contradicciones. Ella, que siempre había defendido con uñas y dientes la seguridad de su hija Ángela, se encuentra ahora atrapada en la telaraña de un hombre como Lorenzo de la Mata, que no duda en utilizar la desesperación ajena como arma. Aceptar un chantaje nunca había estado en sus planes, pero en esta ocasión, no tiene salida. El capitán tiene en sus manos la vida de Ángela y está dispuesto a destrozarla si no obtiene lo que quiere. El rostro de Leocadia refleja esa mezcla insoportable de humillación y miedo, porque cada palabra que pronuncia frente a Lorenzo la hunde un poco más en la trampa. Mientras Lorenzo le lanza su exigencia, la calma helada de su voz provoca escalofríos. No grita, no amenaza con aspavientos, simplemente enuncia su decisión con la serenidad de quien se sabe dueño del destino de otro. Ángela será mía, y tú no podrás impedirlo, parecen decir sus ojos. Leocadia intenta negociar, busca alguna grieta por donde escapar, pero se da cuenta de que no la hay. Todo intento de resistencia es inútil, y esa certeza la quiebra. En el silencio que sigue, solo queda la aceptación amarga, doblar la cabeza, admitir que Lorenzo la ha vencido y que su hija pagará el precio. Esa misma tarde, mientras en los salones de la promesa el resto de los habitantes se mueven ajenos a la tragedia que se cierne, Manuel de Luján sacude los cimientos de la hacienda con una noticia inesperada. Su venta de acciones a Pedro Farré ya había generado tensiones, pero lo que nadie anticipaba era su renuncia definitiva a la empresa familiar. Con un gesto firme y palabras que no admiten réplica, declara que fundará su propio proyecto, independiente, sin ataduras al legado que tanto lo ha ahogado. La sorpresa es mayúscula. Leocadia, que creía tener asegurado el control económico tras la venta, descubre de golpe que se queda con un 60% de un negocio vacío, sin el ingeniero que lo hacía prosperar. El triunfo que había celebrado apenas unas horas atrás se convierte en ruina. La mirada de Manuel, cargada de determinación, revela que no hay marcha atrás. La noticia corre como un reguero de pólvora entre sirvientes y señores. Algunos lo consideran un acto de valentía, otros un gesto de locura. Para Manuel, en cambio, es un renacer. El hangar, sus planos y sus sueños de vuelo se convierten en la base de una nueva empresa, una que no dependa ni de intrigas familiares ni de chantajes ocultos. Pero esta decisión no solo lo libera a él, también hunde a Leocadia en un laberinto más oscuro. La mujer que acababa de aceptar el chantaje de Lorenzo ahora debe enfrentarse a la bancarrota de su plan maestro. El destino parece burlarse de ella, recordándole que en la promesa ninguna victoria es duradera. Lejos de esas luchas de poder, Curro recorre los campos con la desesperación de un hombre al borde de la locura. Desde que Ángela desapareció, su vida se ha reducido a una sola obsesión: encontrarla. Ni las palabras de consuelo ni las órdenes de quienes le rodean logran detenerlo. De noche sueña con ella, de día interroga a quien se cruza en su camino. Cada rincón del bosque, cada senda oculta se convierte en escenario de su búsqueda. Pero lo que más lo consume es la sospecha creciente hacia Lorenzo. Siente que detrás de esa sonrisa fría hay algo mucho más siniestro, y cada día que pasa sin noticias de Ángela es una confirmación de que sus intuiciones no son infundadas. Ante Lope jura que no descansará hasta devolverla a salvo, aunque para ello tenga que enfrentarse directamente con el capitán. Lope, por su parte, intenta retomar un equilibrio frágil en su vida personal. Tras la reconciliación con Vera, la ilusión parece haber regresado, pero pronto descubre que la sombra de Federico y la influencia de Gonzalo vuelven a amenazar esa paz. Escucha con angustia cómo Vera da crédito a las palabras de su hermano, olvidando que don Gonzalo es un hombre capaz de manipular hasta el último hilo de la verdad. El corazón de Lope se debate entre la necesidad de protegerla y el temor de perderla si insiste demasiado. Ya han discutido más de lo que quisieran, y cada conversación sobre Gonzalo se convierte en una grieta que puede quebrar la relación. Para él, la idea de ver a Vera depositar su confianza en aquel hombre peligroso es insoportable. Mientras tanto, en las cocinas y corredores de la promesa, otra trama se desarrolla con la intensidad de las viejas heridas que buscan sanarse. Toño sigue marcado por el resentimiento hacia su madre, Simona, incapaz de perdonarle del todo. Su rabia lo ha mantenido alejado, pero es Candela quien se atreve a intervenir. Con la voz serena de quien guarda secretos demasiado tiempo, le confiesa fragmentos del pasado que Toño desconocía. Cada revelación abre una nueva ventana, mostrando sacrificios y decisiones que podrían cambiar la percepción que el joven tiene de su madre.
La pregunta queda suspendida en el aire. ¿Será suficiente esa verdad para que el rencor se convierta en reconciliación? En otro rincón de la hacienda, Pía y Ricardo luchan contra una humillación inesperada. Gracias a la intervención de Manuel evitaron el despido, pero Cristóbal encontró una manera aún más cruel de castigarlos: la degradación. Del lugar que con tanto esfuerzo habían alcanzado, ahora caen al nivel más bajo, obligados a aceptar trabajos pesados y mal pagados. La humillación es doble cuando Santos, el propio hijo de Ricardo, aprovecha la ocasión para burlarse de su padre, lanzándole órdenes con desprecio. Ricardo, con la dignidad herida, responde con firmeza. Recuerda a todos que ha pasado por cada escalón de ese servicio, que conoce cada tarea mejor que nadie. Sus palabras resuenan como un grito de resistencia, aunque el dolor en su mirada lo delata. En medio de estas luchas internas, María Fernández busca un escape en la verbena del pueblo. El dolor que Samuel le ha provocado es demasiado, y la única salida que encuentra es la evasión del alcohol y la música. Pero lo que empieza como una noche para olvidar termina en tragedia. De regreso a la promesa, tambaleante, su cuerpo cede y se derrumba. Samuel, al verla, corre hacia ella aterrado. En ese instante, todo rencor parece desvanecerse. Lo único que importa es que María respire, que vuelva en sí. El destino une y separa, pero a veces basta un gesto en el límite para revelar los verdaderos sentimientos. Catalina, en cambio, escoge un camino de enfrentamiento directo. Cansada del desprecio del barón de Valladares, decide devolverle el golpe con una acción que nadie habría anticipado. Reúne a sus trabajadores, y juntos cargan carretillas de estiércol que descargan frente a la casa del barón. La imagen es demoledora. La nobleza altiva confrontada con la fuerza de los humildes. Catalina ya no teme a la autoridad ni a las consecuencias. Ha descubierto un poder nuevo en la unión de quienes siempre fueron tratados como invisibles. La insolencia se convierte en símbolo, pero también en detonante de represalias que podrían marcar un antes y un después. En ese escenario de tensiones cruzadas, la desesperación de Leocadia alcanza su punto máximo. Aceptar el chantaje de Lorenzo significa entregar a su hija a un destino incierto. Un matrimonio impuesto, la sumisión a un hombre que representa todo lo que ella detesta. Sin embargo, la amenaza de perder a Ángela para siempre la obliga a ceder. Y es en ese instante, cuando su memoria viaja hacia atrás, a la noche oscura en la que Yana perdió la vida. Los recuerdos emergen con fuerza, como si la confesión que acaba de hacerle Lorenzo hubiera roto el dique del silencio. Lo que vio, lo que escuchó aquella noche, podría ser la clave para resolver el misterio que todos han temido. La verdad, enterrada bajo capas de miedo y conveniencia, comienza a abrirse paso, y su confesión promete cambiarlo todo. El eco de la decisión de Manuel resuena en cada pasillo de la promesa como un trueno que no deja de repetirse. Para Leocadia, que apenas unas horas antes se había convencido de haber asegurado el futuro al comprar la parte del negocio a través de Pedro Farré, la renuncia del joven es un golpe que la deja sin aliento. Ya no se trata solo de un contratiempo económico. Es la constatación de que nunca ha tenido el control real. El motor de la empresa no eran las acciones ni los porcentajes, sino Manuel, con su ingenio, con su visión de futuro, con esa terquedad que heredó de su linaje pero que decidió volcar en la creación de un nuevo mundo. Y ahora se marcha, llevándose consigo ese talento, ese fuego que convertía los sueños en planos y los planos en alas. Leocadia se encierra en su cuarto, y entre las sombras de la habitación revive una y otra vez la escena con Lorenzo. Sus palabras aún le arden en la memoria, como hierro candente. La boda de Ángela, la sumisión de una madre, la victoria de un verdugo. ¿En qué momento perdió el rumbo? Ella, que había llegado a la promesa con la fuerza de quien no teme enfrentarse a cruz, se ve ahora arrinconada por un hombre aún más peligroso. Cada minuto que pasa siente cómo la soga se aprieta más, y el recuerdo de Yana, la doncella muerta, aparece como un fantasma que le recuerda que en este lugar los secretos nunca mueren. En su interior se libra una batalla, hablar o callar, revelar lo que vio aquella noche o seguir protegiendo su pellejo. La conciencia, sin embargo, no le da tregua. Mientras tanto, Manuel camina por los jardines con una determinación inusual. La noticia de su nueva empresa empieza a tomar forma. No será un capricho, sino un proyecto con bases sólidas. Habla con algunos criados de confianza, menciona que ya ha pensado en contactos que podrían ayudarle. Cada palabra es un clavo más en el ataúd de la vieja estructura. La mirada de quienes lo escuchan es de asombro. Algunos lo ven como un héroe,
otros como un loco que renuncia a la seguridad del apellido para embarcarse en una aventura incierta. Pero él no duda. En su interior sabe que es la única manera de liberarse de las cadenas de su familia, de Cruz, incluso de Leocadia, que siempre pretendió dirigirlo como si fuera una pieza en su tablero. Curro, en cambio, apenas tiene fuerzas para pensar en nada más que en Ángela. La noche se ha convertido en su aliada y en su enemiga. Camina sin descanso, con la linterna en mano, explorando rincones que ya ha registrado decenas de veces. El cansancio le doblega, pero el amor que siente le obliga a seguir. Sus palabras, murmuradas al viento, son una plegaria. No voy a parar hasta encontrarte. La sospecha contra Lorenzo crece como una espina clavada en su pecho. Cada gesto del capitán, cada mirada, le confirma que sabe más de lo que admite. Lope intenta disuadirlo, pero Curro no escucha. La rabia y el miedo se han convertido en combustible, y aunque le consumen, también lo empujan a seguir adelante. En las cocinas, la humillación de Ricardo alcanza un nuevo nivel. Convertido en mozo, siente el peso de la burla de Santos, que aprovecha la ocasión para recordarle cada día lo bajo que ha caído. Sin embargo, Ricardo no se deja doblegar. Responde con una dignidad que sorprende incluso a quienes lo habían menospreciado. Recuerda que él empezó desde lo más bajo, que nada de ese trabajo le es ajeno. Sus palabras no borran la herida, pero sí muestran a todos que su valor no depende de un título o de un rango. Pía, a su lado, comparte el castigo con la misma entereza, aunque por dentro se consume pensando en la injusticia de Cristóbal, que parece disfrutar hundiéndolos. Lejos del bullicio de la casa, en el pueblo, María Fernández protagoniza una escena que deja a todos con el corazón encogido. Tras una noche de fiesta, el alcohol apaga momentáneamente el dolor, pero al regresar a la promesa su cuerpo no aguanta más. Se derrumba en el suelo, y Samuel, al verla, corre hacia ella con desesperación. Sus manos tiemblan al intentar levantarla, su voz se quiebra al llamarla. El chico que tantas veces jugó con su corazón ahora se enfrenta a la fragilidad de la vida, a la posibilidad de perderla. En ese instante, su amor oculto se revela en cada gesto, aunque sea demasiado tarde para borrarle las heridas del pasado. En la sala principal, Catalina prepara un movimiento que sorprende a todos. Su rabia contra el barón de Valladares ha alcanzado un punto de no retorno. Convoca a sus trabajadores y, con una convicción férrea, los guía hasta la mansión del barón. Las carretillas cargadas de estiércol avanzan como un ejército improvisado, y cuando lo descargan frente a la entrada, la imagen es demoledora. El barón queda petrificado, incapaz de creer que una joven se atreva a desafiarlo con tal osadía. Catalina no tiembla. Alza la voz, desafiante, mostrando que no piensa seguir soportando la humillación. Sus hombres la secundan, y por un instante, la balanza de poder parece inclinarse a favor de los que siempre fueron silenciados. Pero en el aire queda la amenaza. La respuesta del barón no se hará esperar. Y en medio de todas esas luchas paralelas, Leocadia vuelve a cerrar los ojos y revive aquella noche fatídica. La imagen de Yana, tendida en el suelo, la sangre, los murmullos ahogados. Su memoria es fragmentaria, pero la culpa la persigue. Durante meses intentó enterrar esos recuerdos, convencerse de que el silencio era su única salvación. Pero ahora, con Lorenzo presionándola, la verdad se abre paso como una herida que supura. ¿Será capaz de confesar lo que sabe? ¿O preferirá seguir cargando con el peso de una mentira que podría destruirla para siempre? La respuesta aún no llega, pero la semilla de la confesión ya ha germinado, y el tiempo juega en su contra. La osadía de Catalina resuena como una campana que nadie puede dejar de oír. La joven, con la frente erguida y el orgullo intacto, ha llevado la humillación hasta la puerta del barón de Valladares, y ahora el eco de esa afrenta recorre todos los rincones de la promesa. Para algunos, su gesto es un acto heroico, una demostración de que incluso los más poderosos pueden ser desafiados. Para otros, es un error imperdonable, una provocación que traerá represalias inevitables. El propio barón, todavía atónito frente a las carretillas de estiércol que ennegrecen la entrada de su mansión, no necesita palabras para expresar su furia. Su rostro, endurecido por la rabia, anuncia tormenta. Catalina sabe lo que ha hecho. No es ingenua, no ignora que el barón tiene aliados y recursos para devolver el golpe. Pero por primera vez no siente miedo, sino una liberación que la embriaga. Durante demasiado tiempo ha cargado con el peso de los desprecios, los rechazos, la constante subestimación de quienes creen que una mujer no tiene derecho a liderar. Esa tarde,
cuando vio a sus trabajadores seguirla sin vacilar, comprendió que ya no estaba sola. En esa unión hay una fuerza que ni siquiera el varón puede aplastar con su título nobiliario. Aún así, en lo más íntimo de su ser, una sombra de preocupación se instala. Sabe que la batalla apenas empieza. Mientras tanto, Leocadia se retuerce en la soledad de su habitación. Las exigencias de Lorenzo resuenan en su cabeza como un martillo incansable. El chantaje ha dejado de ser una amenaza para convertirse en un plan en marcha: la boda de Ángela. Cada vez que piensa en su hija, siente un nudo en el estómago, una mezcla de amor y de impotencia que la asfixia. ¿Cómo mirar a los ojos de Ángela y decirle que ha permitido que su vida quede en manos de un hombre como Lorenzo? El peso de la culpa es insoportable. Y entonces, de manera inesperada, los recuerdos de aquella noche fatal, la noche de Llana, regresan con más nitidez. Recuerda pasos apresurados, voces alteradas, un destello de miedo en los ojos de alguien que no quería ser visto. La verdad se abre paso, pero confesarla significaría desatar un vendaval capaz de arrasar con todo. Curro, por su parte, intensifica la búsqueda. Ya no es solo un joven enamorado en busca de su amada, ahora es un hombre al borde de la obsesión. Se adentra en los bosques con una determinación que roza la temeridad. Cada rama rota, cada huella en el barro se convierte en una pista. Sus manos tiemblan al apartar la maleza, como si al otro lado pudiera encontrar a Ángela. Pero lo único que encuentra es el silencio, un silencio que grita más que cualquier palabra. En su interior, el miedo se mezcla con la certeza. Lorenzo está detrás de todo. La idea se clava en su pecho como una verdad imposible de ignorar. Lo sé, repite entre dientes, como un mantra que lo empuja a seguir adelante. En el ala de servicio, la tensión entre Ricardo y Santos alcanza un punto insoportable. El hijo se deleita en cada humillación, como si la caída del padre lo hiciera más fuerte. Pero Ricardo no se rinde. Con la voz firme, le recuerda que la dignidad no se mide en rangos ni en títulos, sino en la capacidad de seguir adelante pese a las adversidades. Las palabras duelen, pero también siembran una semilla en el corazón de Santos, que por un instante parece dudar. La relación entre padre e hijo, marcada por los reproches y la distancia, se convierte en un campo de batalla silencioso donde cada gesto tiene el poder de herir o de sanar. En otra estancia, Vera sigue atrapada en la red de Federico y Gonzalo. Sus palabras dulces, sus promesas de reconciliación con un padre que nunca fue digno, han logrado sembrar dudas en su corazón. Lope lo percibe con claridad y sufre en silencio. Intenta no presionar, pero la angustia le consume. ¿Y si Vera cae de nuevo en las trampas de Gonzalo? ¿Y si la ilusión de recuperar a su familia la arrastra a la ruina? Cada vez que discuten, Lope siente que la distancia crece, que el amor que tanto costó recuperar se le escapa entre los dedos. Su mayor temor es que, cuando quiera reaccionar, ya sea demasiado tarde. La fiesta del pueblo, que en un principio parecía un refugio para María Fernández, se convierte en una trampa. Su caída al regresar a la promesa no es solo física. Es el símbolo de un corazón que ya no soporta más decepciones. Samuel, al verla tendida en el suelo, se enfrenta a una verdad que había querido ignorar: la ama. Tal vez siempre lo supo, pero solo ahora, cuando cree perderla, se da cuenta de lo profundo de sus sentimientos. Su voz quebrada al llamarla, sus manos temblorosas al sostenerla, revelan más que cualquier declaración. Pero el destino es cruel. ¿Será demasiado tarde para reparar lo que rompió? En los despachos, las repercusiones de la renuncia de Manuel siguen expandiéndose como ondas en un estanque. Leocadia, desesperada, intenta calcular los daños, pero todo se le escapa de las manos. Su imperio, construido a base de estrategias y alianzas, se derrumba en cuestión de horas. Y en el fondo, lo que más la aterra no es perder dinero, sino quedar expuesta como la mujer que no supo controlar a un joven. Lorenzo, al tanto de todo, aprovecha la ocasión para presionarla más. La observa con esa calma cruel que lo caracteriza, recordándole que ya no tiene opciones. Cada palabra suya es un recordatorio de que la ha vencido, de que la tiene en sus manos. Y en ese instante, cuando la noche vuelve a caer sobre la promesa, Leocadia se derrumba. Las lágrimas que tanto había reprimido brotan con violencia. Por primera vez admite en voz alta, aunque nadie la escuche, que ha aceptado el chantaje. Esa confesión, dirigida al vacío, la libera y la condena al mismo tiempo. Sabe que el precio será alto, que tarde o temprano alguien descubrirá lo que ha hecho. Y cuando eso ocurra, todo lo que ha intentado proteger,
su hija, su reputación, su poder, puede desmoronarse en un segundo. La noche cae sobre la hacienda con un silencio espeso, cargado de presagios. Leocadia, sola en su alcoba, no consigue conciliar el sueño. Cada vez que cierra los ojos, la figura de Yana se alza en su memoria con una nitidez insoportable. Recuerda aquella noche como un mosaico de escenas fragmentadas, un grito ahogado en el pasillo, pasos apresurados, un golpe seco que resonó en las paredes. Durante mucho tiempo se convenció de que olvidar era su única salvación, que callar significaba protegerse. Pero el chantaje de Lorenzo ha removido esa herida enterrada, y ahora las imágenes regresan con la violencia de un río desbordado. La ve caer, la ve sangrar, siente la presión de las sombras que se movían en torno a ella. Y sobre todo, recuerda la mirada fría de quien se marchó dejando tras de sí un cadáver. Aquella mirada, que entonces no quiso reconocer, hoy la persigue como un espejo de lo que Lorenzo representa. El miedo la paraliza, pero también la impulsa. Si habla, podría desatar una tormenta que arrase con todos. Si calla, condena a Ángela a un destino marcado por la oscuridad. Entre el amor por su hija y el pánico a la venganza de Lorenzo, Leocadia se siente atrapada en un callejón sin salida. Y sin embargo, por primera vez se pregunta si el silencio no la convierte en cómplice. Las lágrimas corren por su rostro mientras aprieta contra el pecho un rosario que no le da consuelo. El murmullo de su voz, apenas audible, suena a confesión. Lo vi. Aquella noche yo lo vi. Mientras tanto, en el exterior, Curro intensifica la búsqueda de Ángela con una obstinación que roza lo insensato. El cansancio no logra doblegarlo, y aunque sus manos están llenas de heridas y sus ropas cubiertas de polvo, sus ojos arden con una determinación feroz. Cada pista que sigue lo acerca a un mismo nombre, Lorenzo. Lo recuerda con rabia, con impotencia, y a veces con miedo. Lope lo acompaña, intentando mantenerlo a salvo, pero se da cuenta de que el joven está dispuesto a todo, incluso a enfrentarse solo al capitán. Entre ambos surge una conversación tensa, donde Curro admite que ya no busca solo a Ángela, busca justicia. Y en ese instante, Lope comprende que la obsesión lo ha transformado, que ya no es el mismo muchacho que soñaba con un amor sencillo, sino un hombre dispuesto a arriesgar su vida por la verdad. En otro rincón de la hacienda, Manuel avanza con los preparativos de su nuevo proyecto. La noticia de su renuncia sigue generando comentarios, pero él no se deja amedrentar. Habla con Pía, con algunos criados de confianza, compartiendo planes, buscando apoyos. Cada palabra suya transmite convicción, aunque por dentro sienta el vértigo de quien camina por primera vez sin red. Le duele saber que ha dejado a Leocadia en una posición difícil, pero también siente que era necesario. Por primera vez en mucho tiempo, respira aire de libertad, como si cada decisión fuera un paso hacia su verdadera identidad. El cielo, que tanto ha anhelado conquistar, parece hoy más cerca que nunca. Pero no todo es esperanza. En el ala de servicio, la degradación de Pía y Ricardo continúa pesando como una losa. Cristóbal, implacable, se asegura de recordarles su nueva posición cada día. Santos, envalentonado, se convierte en el verdugo más cruel de su propio padre. Lo que antes eran bromas hirientes ahora son órdenes directas, burlas humillantes que hieren más que cualquier golpe. Ricardo aguanta, pero cada palabra de su hijo le atraviesa como un cuchillo. Pía observa la escena con impotencia, consciente de que el verdadero castigo no es la degradación laboral, sino la fractura emocional de esa familia. María Fernández, tras su desplome, permanece bajo el cuidado de Samuel. Él no se separa de su lado, atento a cada respiración, cada gesto. En su mirada se lee un arrepentimiento profundo, como si hubiera despertado de un sueño demasiado tarde. Al verla vulnerable, comprende que su indiferencia y sus dudas no han hecho más que destrozarla. No puedo perderte, le susurra en un momento de intimidad, pero María, aún entre sueños, no responde. Esa ausencia de palabras pesa más que una negativa. Samuel se da cuenta de que el camino hacia el perdón será largo, y que tal vez nunca lo consiga. Catalina, por su parte, regresa de la afrenta contra el varón con el pulso acelerado. Sabe que su acción traerá consecuencias, pero en su interior leita una sensación de victoria que no había experimentado nunca. Al ver a sus trabajadores sonreírle con orgullo, comprende que ha roto una cadena que los mantenía atados. Sin embargo, la reacción del varón no se hará esperar. Los rumores ya hablan de una reunión con sus aliados, de planes de represalia. Catalina lo sabe, y en lugar de temer, se prepara.
Su mirada, firme y serena, anuncia que no dará un paso atrás. En medio de todo, Lorenzo continúa moviendo sus piezas con la paciencia de un ajedrecista. La boda con Ángela no es un capricho, sino un movimiento calculado. Con ella a su lado, consolidará un poder que nadie podrá cuestionar. Para él, las personas no son más que piezas en su tablero, y Ángela, inocente y frágil, es la reina que necesita para asegurar su victoria. Cada día que pasa, la soga se tensa más alrededor del cuello de Leocadia. Él lo sabe, ella lo siente, y el tiempo se acaba. La tensión alcanza un punto insoportable cuando Leocadia, incapaz de soportar más, se encierra en la capilla. Allí, frente al altar, su voz se quiebra en un susurro. Perdóname, Yana. La confesión que durante tanto tiempo ocultó empieza a salir, aunque sea en soledad. El recuerdo de aquella noche, de las miradas, de los pasos, de las sombras, se convierte en un peso imposible de ignorar. Tal vez no tarde mucho en confesarlo a los demás, y cuando eso ocurra, la verdad podría cambiar el destino de todos en la promesa. La tensión se palpa en cada rincón de la hacienda. Nadie sabe exactamente qué está tramando Lorenzo, pero todos sienten el aire enrarecido, como si un destino oscuro estuviera a punto de precipitarse. En secreto, el capitán acelera los preparativos para un enlace que nadie aprueba. Ángela, desaparecida a ojos de todos, se convierte en la pieza central de su jugada maestra. La boda no es un gesto de amor, sino la consolidación de un poder cimentado en el miedo. El matrimonio como arma, la joven como rehén, y Lorenzo, como siempre, implacable en su ambición. Leocadia lo sabe, lo siente en cada fibra de su cuerpo. La madre que siempre quiso proteger a su hija se ve ahora arrastrada al abismo de su propia debilidad. Cada vez que piensa en el altar, en el vestido blanco convertido en símbolo de sometimiento, una punzada le atraviesa el pecho. ¿Cómo aceptar que su silencio ha permitido este desenlace? Pero la alternativa, confesar lo que vio aquella noche en que Yana murió, es casi igual de insoportable. Porque decir la verdad significaría desenmascarar a Lorenzo, sí, pero también exponerse ella misma, admitir que cayó demasiado tiempo. La culpa la consume, la arrastra hacia un precipicio moral del que parece no haber salida. En paralelo, Curro avanza en su búsqueda con una determinación que roza la locura. Tras días de rastrear los bosques sin descanso, descubre una pista, una prenda desgarrada, escondida entre la maleza. La reconoce al instante, pertenece a Ángela. Sus manos tiemblan al sostenerla, su corazón late con una mezcla de miedo y esperanza. Esa tela, impregnada de tierra y lágrimas, es la confirmación de que ella sigue viva. El grito de victoria se le queda atascado en la garganta, porque junto a la esperanza surge también la certeza de que Lorenzo tiene razón. Alguien la retiene, alguien juega con su destino. Y en lo más profundo de su ser, Curro sabe que el capitán está detrás. No tiene pruebas suficientes para acusarlo, pero su instinto no le deja dudas. Mientras tanto, en los salones de la casa, Manuel enfrenta las primeras consecuencias de su decisión irrevocable. Fundar su propia empresa significa enfrentarse no solo a la ira de Leocadia, sino también a las intrigas de aquellos que lo consideran un traidor a su apellido. Pero él no cede. La libertad tiene un precio, y está dispuesto a pagarlo. La determinación en su mirada se convierte en faro para algunos y en amenaza para otros. Con cada palabra, con cada gesto, demuestra que no está dispuesto a volver atrás. La promesa de volar por sí mismo es más fuerte que cualquier cadena familiar. En los corredores de servicio, el ambiente sigue cargado de humillación y resistencia. Ricardo, degradado, demuestra cada día que su valor no depende del rango que ostente. Su ejemplo se convierte en una lección silenciosa para los más jóvenes, incluso para Santos, cuyo sarcasmo empieza a resquebrajarse frente a la dignidad de su padre. Pía lo acompaña, con el orgullo herido pero la frente alta, resistiendo a cada golpe de Cristóbal. El castigo, lejos de destruirlos, los fortalece, y aunque el dolor es profundo, ambos saben que todavía tienen un lugar en la promesa. En otro extremo de la finca, Catalina se prepara para lo inevitable. La represalia del barón de Valladares no tardará en llegar, y ella lo sabe. Pero por primera vez, no tiembla. Rodeada de sus trabajadores, se siente más fuerte que nunca. La imagen de las carretillas de estiércol frente a la mansión del barón se ha convertido en un símbolo de resistencia, una bandera que los anima a seguir luchando. Catalina comprende que ya no es solo una hija defendiendo su honor, sino una líder al frente de un grupo que ha decidido no someterse más.
En medio de todo este torbellino, Leocadia se encierra en la capilla, buscando consuelo en un Dios que parece guardar silencio. Sus labios tiemblan, su respiración es entrecortada. La verdad pugna por salir, como si su propia alma ya no soportara el peso del secreto. Recuerda la sangre de Yana, recuerda la sombra que se alejó aquella noche. Sabe que ese recuerdo puede ser la llave para detener a Lorenzo, para salvar a Ángela. Y sin embargo, la voz se le quiebra antes de pronunciarlo. Porque confesar significaría también admitir que durante todo este tiempo ha sido cómplice, aunque fuera por omisión. El dilema la consume: salvar a su hija o salvarse a sí misma. Curro, con la prenda en la mano, regresa a la promesa con el corazón encendido. Se lo muestra a Lope, con lágrimas de rabia y esperanza. Está viva, Lope, lo sé, y voy a encontrarla. La determinación en su mirada es inquebrantable. Ya no se trata solo de amor. Es una cuestión de justicia, de dignidad. Está dispuesto a enfrentarse a Lorenzo, aunque ello le cueste la vida. Y mientras su voz resuena en el pasillo, el eco parece anunciar que la batalla final se acerca. Lorenzo, desde la penumbra, sonríe. Sabe que la tensión juega a su favor, que el miedo es su mejor arma. Su plan avanza, y nadie parece capaz de detenerlo. Pero lo que no sabe es que el silencio de Leocadia está a punto de romperse, y que cuando lo haga, la verdad podría desbaratar todas sus jugadas. La confesión más importante de Isabel Serrano, encarnada en la atormentada Leocadia, será el giro que cambie para siempre el destino de todos en la promesa.